Les doy la bienvenida a esta magnífica sesión de aprendizaje. Ahora vamos a empezar con las secciones magníficas, porque como va a salir el magnífico libro del aprendizaje acelerado, pues tendrá que convertirse también las sesiones en magníficas. Así que espero que tengan una feliz noche. Fíjense, yo pensaba preparando esta sesión acerca de cómo podía contribuir un facilitador a mejorar el mundo. O sea, a ver si ustedes se pasean por ese pensamiento junto conmigo. ¿Cómo un facilitador puede mejorar al mundo? Y entonces dije, oye, parece como muy ambicioso, ¿verdad? Entonces me acordé de un poema que entonces la persona empezaba a pasearse, no, el mundo no, eso está como muy grande, o sea, mejor, ¿por qué no me concentro en mi país, de mejorar mi país? Entonces dijo, oye, el país también es muy grande, entonces voy a mejorar mi ciudad, entonces, oye, también la ciudad les quedaba así como grandota, entonces digo, bueno, voy a mejorar mi calle, mi vecindario, entonces, oye, todavía le sonaba muy grandote, entonces, bueno, será mi familia, entonces mi familia, eso no se puede. Y entonces de pronto se quedó pensando y dijo, el poema dice que cuando murió, pensó que lo mejor que podía haberse ocupado era haberse mejorado a sí mismo. Entonces, cuando pensaba en cómo mejorarme a mí mismo, pensaba que todos tenemos esa opción, que todos podemos mejorar al mundo mejorándonos nosotros mismos. Qué maravilla saber eso, saber que tenemos la opción de mejorar al mundo a través de mejorarnos nosotros mismos. Y esa opción la tienes, a ver, pongan por favor su mano derecha hacia arriba, extendida así como entregando algo, y ahora pongan la izquierda. Y déjenlas así un momentito, Y piensen que en la mano derecha tienen la opción de tomarlo, la posibilidad de mejorarse, y en la mano izquierda tienen la posibilidad de no tomarlo. Y entonces, ¿qué harían ustedes? ¿Lo tomarían o no lo tomarían? Y yo pienso que en el caso de ustedes, gracias, en el caso de ustedes, todos tomarían esa opción. Las posibilidades de cambiar el mundo a través de la transformación que nosotros podemos lograr. ¿Y cuál es la transformación que nosotros podemos lograr? Bueno, influir en que la gente acepte nuestra propuesta de aprendizaje y por lo tanto, como dice Robert Pike, cambie su conducta. Y al cambiar su conducta, este cambio, esta transformación, hace que cambien ellos y entonces cambia el mundo. Si cambio yo, cambia el mundo. Si cambian ellos, cambia el mundo. Y entonces la pregunta es, en un momento en el cual el mundo sufre estragos de todo tipo, nosotros estaremos preparados para sostener el ritmo que hace falta para ir más rápido que el deterioro de las cosas que no funcionan. Y yo creo que sí. Yo creo que nosotros podemos hacer que el mundo cambie más rápido hacia mejorar hasta el punto de hacer que la transformación haga que nos adaptemos a unas nuevas condiciones mejores que las actuales. O sea, nosotros como procuradores de futuro, de un futuro posible mejor que lo actual. Entonces, esa es la propuesta de cambio que el facilitador puede hacer. Cambia él, cambia ella, y al cambiar ella, cambia el mundo. Y al cambiar, entonces, influimos en que el otro, el socio de aprendizaje cambie. Y al cambiar la gente, cambia el mundo. No importa si cambia uno. El primero que cambio soy yo y ya tengo 100% eficiencia. Si logro cambiar a alguien más, entonces ya somos el 200% eficiente. Y así vamos multiplicándonos. Claro, eso requiere una preparación. Requiere un facilitador que esté preocupado por
cómo realiza su labor, preocupado por lo que ella o él hace a favor de la humanidad y en las contribuciones que es capaz de promover entre sus socios de aprendizaje. Si esa labor de contribuir a que las personas, los individuos que nosotros afectamos con nuestra labor de facilitadores, haga que ese individuo, esa persona, ese ser humano sea más productivo, esté mejor vinculado a su realidad personal, familiar, vecinal, ciudadano en general, hace que entonces esa realidad surja y que ese estado mejor de cosas se produzca. Ahora, ¿qué necesita ese facilitador en este nuevo entorno? ¿Cuáles son las características que ese facilitador posee? Revisemos ese camino entre nosotros. A ver, ¿qué características serán? A ver, contribuyan, a ver, ¿qué características tendrá ese facilitador? Vamos a ver. Pasión por lo que hace. Gracias. Muy bien, adelante. Debe estar automotivado. Ajá, ¿qué otra? Paciencia. Gracias, Dialba. Yo tomo una de las dos competencias que Harari, autor que yo sé que tú también lees mucho, Adrián, que él dice que son las dos competencias fundamentales para los próximos años. Y una de ellas, y yo creo que aplica muchísimo a nuestra profesión, es lo que él llama flexibilidad mental. ¿Ok? De tener esa flexibilidad de adaptarnos a cosas muy distintas que de repente hasta son incómodas. Entonces, él pone un ejemplo rapidito. Él habla de un camionero que saben que dentro de años los camiones van a ser totalmente autónomos. Ese señor va a perder el trabajo. Pero entonces de repente él va a descubrir que hay una oportunidad dando clases de yoga y va a dar clases de yoga. Pero él sabe que dentro de 2 años van a sacar un brazalete que te van a monitorear y ya los instructores de yoga no hacen falta y él tendrá que hacer una cosa distinta. Entonces, yo creo que como facilitadores tenemos que trabajar muchísimo ese tema de flexibilidad mental. Mira, por cierto, que tocaste la tecla de Verónica, porque Verónica, por lo menos ayer, cuando se conectó, llevaba 4 horas dando clases de yoga, así que esa inclinación del yoga, a ella le encantó que mencionaras el yoga, así que entonces nosotros somos de lo que pensamos que la característica principal del facilitador es su inclinación por aprender, y de ahí viene la flexibilidad de la cual nos habla Carlos. Esa inclinación por aprender se convierte en un proceso normal, es la forma de vida del facilitador y le permite lo que llaman el mejoramiento personal. Cada día mejor, cada día mejor, cada día mejor. Esa es una máxima. Si yo aprendo, ese aprendizaje me permite desarrollarme y mejorar personalmente. Entonces, la primera característica es su inclinación por aprender. La segunda, y creo que es tan poderosa como la primera, y en esto pues espero que ustedes me acompañen porque ya se tomaron ustedes el riesgo de venir a esta sesión y eso ya me indica que ustedes son personas arriesgadas, porque hay que estar muy arriesgados para venir a una sesión conmigo un miércoles a las 7 de la noche. Y entonces allí está la característica. Es la capacidad de asumir riesgos, pero no riesgos idiotas. Estamos hablando de riesgos calculados que permitan que nosotros obtengamos ese mejoramiento del cual hemos y además que pueda colaborar con que otros puedan mejorar. Si nosotros logramos que el socioaprendizaje asuma riesgo por vernos a nosotros, o sea, como un modelaje de vernos a nosotros asumiendo riesgos. Y fíjense, cuando, por ejemplo, nosotros
organizamos una sesión de comunidad de aprendizaje como esta, estamos asumiendo un riesgo. El primer riesgo es que no venga nadie. Cuando apareció Carlos Rosales en la sala, ya yo declaré el éxito. Ya tengo 100% más de lo que estaba esperando. Y a través de ustedes han ido multiplicándose. Imagínense, el riesgo se fue multiplicando en posibilidades. Y además me conecté por Facebook y cualquiera que pase, aunque sea 30 segundos, un minuto conectado, escuchando esta conversación, de alguna manera me permitió a mí verificar que ese riesgo que yo corrí tuvo éxito. Y si ese riesgo se convirtió en una posibilidad de mejorar a ese socio de aprendizaje que observó el proceso, ya entonces cumplimos con la segunda característica. Entonces, la primera, inclinación permanente por aprender. La segunda, asunción de riesgo. Riesgo calculado para mejorar el rendimiento. La tercera característica para mí es que el facilitador pone énfasis en el autoconocimiento, en la autonomía. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué interpretan ustedes en eso de poner énfasis en el autoconocimiento y la autonomía? Aprender por nosotros mismos. Ajá, muy bien, muchas gracias. Ajá, ¿algo más? Adrián, conocernos a nosotros mismos muy bien y utilizar siempre nuestro mejor criterio. Eso. Me gusta eso. Me está usando mis propias palabras para definirlo. Entonces, lo que nosotros buscamos, y es por eso que Charlie está diciendo eso de usar el mejor criterio, es que cuando a mí me preguntan los socios de aprendizaje, cualquier cosa que me preguntan, lo más seguro es que la respuesta es que yo le diga, usa tu mejor criterio. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa que la gente aprenda de mí, sino que aprenda junto a mí. Y entonces le doy la autonomía de aprender. Claro, en el momento en que a ese socio de aprendizaje se le tranca el serrucho, como decimos en Venezuela, se tranca el serrucho, entonces ahí entro yo, no a sacarle el serrucho, sino a decirle, tú sabes, yo vi alguna vez que a alguien se le trancó el serrucho y creo que hizo algo como esto. Entonces esa persona explorará si esa forma de sacar el serrucho atrancado le funciona. Pero si yo no logro que el socio de aprendizaje autónomamente ponga énfasis en el autoconocimiento, el autoestudio, fíjense, esta sesión va a durar 30 minutos. Si ustedes al salir de esta sesión no salen motivados a investigar al menos un elemento de conocimiento que conversamos aquí, esta sesión no tuvo éxito. Porque en 30 minutos no van a aprender nada conmigo. Pero ustedes pueden decidir, este concepto me gustó, lo voy a investigar. Este tema me interesó, lo voy a leer. Voy a seguir. En ese proceso, yo dirijo personalmente el proceso de aprendizaje, pero pongo énfasis en que el socio de aprendizaje desarrolle su autonomía. Esa es la tercera característica. El facilitador no enseña, no estorba para que aprendan, al contrario. Nosotros somos un estorbo. Óiganme bien, el facilitador es un accidente que debe desaparecer en cuanto no sea necesario. Eso es como el catalizador. Cuando tenemos un proceso químico y hay la presencia de un catalizador, después de que el catalizador hizo su efecto, el catalizador desaparece. Incluso el catalizador puede convertirse hasta en basura. Entonces, cuando ustedes van a facilitar, ustedes tienen que convertirse en basura, en desecho, en algo que quite. El socio de aprendizaje dice, quítate, me estorbas. Yo no quiero más que estés aquí. Yo quiero aprender por mi cuenta. Y yo vengo a ti cuando
cuando sea necesario. Y eso es una maravilla, porque a lo mejor a quien va a buscarnos a ti es a otro que lo enseñe mejor que tú. Entonces, tú no puedes ponerte en el apego de que ese es mi estudiante. No, ese es un estudiante que alguna vez estuvo cerca de mí y gracias a Dios logré que se motivara a aprender. Y eso es una maravilla. Yo me imagino, si es verdad que muchos profesores, maestras han tenido estudiantes que han maltratado, despreciado, humillado y después se han convertido esos estudiantes en premios Nobel y en gente que ha tenido un éxito abrumador en la vida. Y yo me imagino si alguno de ellos está vivo cuando ve triunfar a uno de esos personajes y que a quien descalificó, a quien humilló, a quien dijo que no servía para nada y lo ve triunfante. ¿Cómo se sentirá? Y te voy a decir, yo, por ejemplo, yo conozco mucha gente que le ha pasado eso, que han visto a su estudiante 10 años después floreciendo a pesar de él o de ella. Eso me imagino que debe dar un dolor terrible en el alma. Saber que tú tuviste la posibilidad de influir favorablemente en ese estudiante y no lo hiciste. Pero yo me imagino ahora en el otro papel, que tú veas, por ejemplo, como me pasa a mí con este grupo, que los veo triunfando, los veo facilitando con éxito, como es el caso, por ejemplo, de Eduardo, o de Charlie, o de Clarissa, o de Verónica, o de Ivonne, o de Carlos, o de Melissa, y los veo facilitando, ¿verdad? Y como Tilly, por ejemplo, que la vi hace 25 años en una sala de aprendizaje junto a mí, y ahora la veo triunfante, autora, extraordinaria, y yo digo, en algún momento yo le toqué a esta persona y le dejé seña, la enseñé, le dejé la seña, porque eso es lo que significa enseñar. Y me siento orgulloso de ustedes, orgulloso de la gente que me ha acompañado durante los años aprendiendo junto a mí. Ese proceso de autoconocimiento es fundamental, la autonomía. Y por último, entender como facilitador que el aprendizaje es algo de todos los días, de toda la vida. A mí me hace mucha gracia cuando me consigo con algunos estudiantes y me dicen, le pregunto, ¿y qué estás haciendo? No, ya yo terminé. ¿Terminaste qué? No, ya yo me gradué. ¿Te graduaste de qué? Ah, me gradué de doctor. Ah, sí. ¿Y ahora qué estás estudiando? No, ya, suficiente. Ya yo tuve demasiados años estudiando, ya. Y yo digo para mis adentros, bueno, ¿y cómo hago yo para influir favorablemente para que esta persona se dé cuenta que lo que está diciendo atenta contra su vida? El aprendizaje del facilitador no termina. Y esa es una verdad fundamental. Igual que la inclinación por aprender, igual que la capacidad de asumir riesgos, igual que el desarrollo de la autonomía de su socio de aprendizaje, la declaración de aprendizaje toda la vida. Esas son las 4 características que a mí me parece que deben acompañar a todo facilitador. Por tanto, yo no puedo pensar en la labor del facilitador como una actividad puntual. Y bueno, creo que algunos de ustedes me han escuchado decir muchas veces, una vez facilitador, siempre facilitador. Y es porque si tú realizas la función de facilitador, siempre va contigo y te enorgullece. No es que ahora yo soy coach.
Y ajá, ¿y qué pasó? Y la facilitación, no, ya yo me dejé de eso. Está bien. Oye, menos mal por tus estudiantes, porque de verdad que si tú te dejaste de eso, pues quizás era lo que tocaba, ¿verdad? Entonces, yo puedo, además de ser facilitador, ser coach, además de ser coach, ser mentor, además, y honrando a Carlito, ser vendedor, porque no me digan que los facilitadores no son vendedores, son y deben ser vendedores extraordinarios. El elemento que diferencia al nuevo facilitador, sin duda, es la convicción fundamental de que lo primordial para él o para ella es que el socio de aprendizaje aprenda. Si esa convicción no forma parte de tu pasión, tu trabajo como facilitador no lo vas a poder ejercer. Parte de nuestro trabajo es lograr que esa convicción, porque el socio de aprendizaje aprenda, se contagie a los socios de aprendizaje. Porque la sociabilización del proceso de aprendizaje es lo que permitirá que el aprendizaje en comunidad funcione. Una de mis propuestas, y siempre lo ha sido, es que nosotros debemos desarrollar la habilidad de facilitar aprendizaje desde el kindergarten. O sea, los alumnos facilitándole a los alumnos. Y desde siempre, en todos los niveles de la escolaridad, los propios estudiantes facilitando su proceso de aprendizaje unos a otros. Y aquel que tiene una habilidad, un conocimiento, una actitud o un valor, se lo facilita al resto del grupo. Por eso es que es una maldad poner salas de aprendizaje de 40 y 50 estudiantes. Eso podría ser si esos 40 o 50 estudiantes estuvieran en un proceso en donde las asignaturas no tuvieran valor. Y entonces todos estuvieran trabajando en grupos que normalmente van a ser de 7, de 5 personas, facilitándose uno con otro. Ahí sí acepto los 40 o 50 estudiantes. Pero montados en pupitre, sentados con un docente que le dice no se mueva, no respire, y que además lo sienta allí y lo castiga a que pase 90, 180, hasta 2 y 3 horas sentados, eso no es aprendizaje, eso es una tortura. Mientras más fuerte sea el énfasis que el facilitador ponga en actividades centradas en el socio de aprendizaje y en la satisfacción de sus necesidades, más éxito tendremos en la obtención de nuestros propósitos como facilitadores. Y eso ocurre más cuando se convierte todo el sistema educativo en una comunidad que aprende. Uno de los peores daños que se le ha hecho a la humanidad ha sido el segmentar las asignaturas. Y encima de todo, segmentar las edades. Yo me acuerdo cuando yo iba al kinder de la señora Chepita, que a mí me enseñaron a realizar operaciones con fracciones y divisiones teniendo la temprana edad de 3, 4 años. Y cuando yo llegué al colegio en la primaria, me metieron directo en tercer grado. Me pasaban a tercer grado porque tenía capacidades desarrolladas en la escuela, pero después la maestra llamó a mi mamá para quejarse de que yo no sabía escribir. Y entonces mi mamá le dijo, ¿qué esperas? Yo soy un niño de 5 años. ¿Cómo que 5 años? Y me mandaron atrás a primer grado. Y eso marcó mi existencia. Parte de nuestro trabajo está en lograr influir en que el facilitador ajuste el proceso de tal manera de que el socio de aprendizaje autodirija su proceso y escoja su propio ritmo. Y ustedes dirán, ¿y cómo va a escoger su propio ritmo un niño?
Un niño de 7, 8 años, claro que sí. Ni que fueran idiotas. Yo tengo una nieta que tiene 4 años y esa manda más que su mamá. Entonces, a mí no vengan a decir que ella no es capaz de autodirigirse. Ustedes ven a esa niña levantarse en la mañana y organizar todo completamente autodirigida. Ella escoge cómo se va a vestir, qué va a estudiar, qué juguetes va a llevar. O sea, ella es totalmente autodirigida. ¿De dónde salió eso? Eso no es una marciana. Eso viene de unos padres que confiaron en ella. Entonces, parte del trabajo es estimular a que todos hagan lo mismo. Y nosotros sabemos que eso implica un cambio agudo en el proceso de aprendizaje, de tal manera de que se constituyan grupos de aprendizaje, grupos de padres, grupos de maestros, grupos constituidos en la comunidad educativa, en donde la comunidad educativa sea una coherencia de aprendizaje. Pero, por favor, ustedes son padres de familia y madres de familia, algunos de ustedes. Díganme que ustedes han llegado alguna vez a una reunión de su escuela, del grupo de padres y representantes que estaba citada para las 7 de la noche y empezó a las 7 de la noche. Lo más seguro es que eso es muy poco común. Aquellas escuelas que lo hacen son escuelas que son modelos, pero nosotros hemos visto cómo la incoherencia es enorme. A los estudiantes incluso son capaces de dejarlo fuera porque llegaron tarde. Eso es completamente ilógico. Nadie tiene más interés en ir a la escuela que el niño. Por lo tanto, si el niño no llegó a tiempo, no es su responsabilidad. Y si la escuela es suficientemente detestable como para no ser atractiva para que el estudiante quiera llegar, entonces lo que tienen que revisar la escuela, no el muchacho. Parte del trabajo nuestro implica en que el socio aprendizaje entienda que a él no se le está imponiendo nada. Que aprenda en libertad. Y para que eso ocurra, el aprendizaje tiene que ser atractivo y autónomo. Preguntas de parte de ustedes. Tengo un comentario. Adelante. Una pregunta. Estoy completamente de acuerdo contigo y aunque pareciera una utopía, realmente no lo es. Es el mismo pensamiento de Tony Wagner cuando en su libro Reinventando la educación del siglo XXI habla precisamente de todo eso, cómo debemos de propiciar que los socios de aprendizaje ellos mismos construyan su portafolio de educación que vendrá a ser su portafolio de vida. Eso sería una realidad que, como dice él, cambiaría el mundo. El facilitador que procure brindarle a sus socios de aprendizaje todas las oportunidades para que aprendan, que estimule el aprendizaje y que procure que el aprendizaje sea más fácil, cumplirá su propia función porque la palabra fácil está implicada en la palabra facilitador. Entonces, cuando diseñemos nuestras experiencias de aprendizaje, pensemos siempre en que nosotros estamos siendo catalizadores de ese proceso y brindemos oportunidades para que el socio de aprendizaje aprenda. Y cada vez que alguien te haga una pregunta, recuerda callarte y devolver la pregunta a la sala para que la sala la responda. Normalmente alguien de la audiencia va a responder, si no el mismo estudiante que hizo la pregunta, porque óiganme bien, el 70% de las preguntas hechas por la audiencia provienen de un estudiante que tenía la respuesta y dudaba de ella. Entonces, bienvenidos
y les agradezco que hayan asistido a esta sesión. Voy a detener la transmisión para poderlos despedir con agrado. Gracias. Chao. Gracias.